Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor resucitado esté siempre con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Seguimos pidiendo, queridos hermanos, por todos y cada uno de ustedes, por sus familias, sus necesidades, por su salud, también por el eterno descanso de todos sus seres queridos. Los encomendamos hoy de una manera muy especial a Dios. También por las personas que ustedes ponen allí en sus comentarios, seguimos pidiendo por ellos y para que termine pronto esta crisis por la que todos estamos pasando. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar a todo el pueblo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel. Mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.
Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva del Evangelio escrita según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues seguimos en este discurso que Jesús le está dando a Nicodemo, un hombre principal entre los judíos que pues conoció a Jesús y dice: ay, voy a ir al chisme a ver quién es, ¿verdad? Le dio interés y pues fue a conocer a Jesús. Y hemos visto cómo a lo largo de estos días, desde que comenzó la semana, desde el lunes, cómo Jesús va enseñándole poco a poco a Nicodemo, a través de pasitos chiquititos, quién es la persona de Jesús. Al principio, acuérdense que Nicodemo llega diciéndole: sabemos que has sido enviado tú por Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo, ¿verdad? Es lo que le dice. Y ya Jesús le empieza a explicar lo de la carne y el espíritu que hablábamos el día del lunes, y luego el día de ayer, martes. ¿Se acuerdan que hablábamos de qué era lo que hablamos el día de ayer? Ya se me fue el avión. Pero ayer hablamos de... ya no me acuerdo. Pero el caso es de que está hablándole con Nicodemo, y por más que pueda hacer memoria no me acuerdo, pero ahorita me voy a acordar. De lo que estábamos hablando ayer, cómo le va revelando poco a poquito, y ahorita ya le habla sin tapujos. Jesús ayer sabía que le hablaba y decía: Él es el enviado del Padre, Él ha sido enviado por el Padre, pero ya ahorita le dice algo que yo pienso que a Nicodemo le ha de haber costado trabajo entender. Fíjense, Nicodemo viene de una tradición judía, netamente monoteísta, como nosotros también. Pero ellos no creen en la Trinidad. Recordemos que esa doctrina la trae Jesucristo. Está avalada en el Antiguo Testamento. Pero los judíos no lo entendían así a Dios. Ellos creían que nada más era una sola persona. Y no es así. Cuando a Nicodemo le dice que él es el enviado por Dios y que es hijo de Dios, pues ahí es donde ya
Ya dice, ¿cómo que Dios tuvo un hijo? Ya Jesucristo ya le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ya le está hablando, ya no, lo que a él lo veía como maestro, es que no nada más es maestro, le está diciendo Jesús, no nada más soy maestro, soy enviado de Dios. ¿Se acuerdan que ayer reflexionamos eso? De que Jesús había sido enviado, dice, para hablar de las cosas celestiales. Dice, ¿cómo? Si no me creen aquí los que les digo las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer las celestiales? Jesucristo viene a hablar de eso. Pero ahora ya le dice a Nicodemo, yo soy hijo de Dios. Y ya Nicodemo, ¿cómo que Dios tiene un hijo? No repugna a la mente saber que Dios pueda tener un hijo. Eso no, pues para muchas tradiciones religiosas de aquel tiempo, para muchas religiones, los dioses tenían hijos. Pero para los judíos eso es nuevo. Eso es nuevo. Y sin duda que a Nicodemo lo van a haber agarrado así como que, a ver, explícame la más clara. Y dice, y este hijo no nada más lo ha tenido Dios, sino que lo ha enviado para salvar al mundo y no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Qué es lo único necesario? Que crean en él. Y aquí es donde entra un asunto que yo quiero platicar con ustedes. Estaba yo investigando en unos libros de teología, sobre todo diccionarios bíblicos, el León Dufu y de otro que tengo ahí, que los autores no me sé bien todos los nombres porque son de esos nombres raros, europeos. Y ahí decía que al principio, cuando Abraham creyó en Dios, para él creer era lo mismo que hacer. Nosotros conocemos un binomio que existe en la iglesia donde nosotros nos salvamos a través de la fe y las obras. Y así lo creemos. Y así es. No es que nosotros estemos empecinados en eso. Así es. Pero cuando Abraham comenzó a creer, para él no existía ese binomio. Creer es lo mismo que las obras. Y las obras lo mismo que creer. Creer o tener fe es hacer la voluntad de Dios. Para Abraham. Entonces, si alguien llegaba con Abraham, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo, porque mira, yo hago esto y esto y esto y esto otro. Eso se trataba, era lo mismo. Por eso es que nosotros vemos que la fe en Abraham, pues no se avala. ¿Por qué? Porque él salió de su tierra. Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, y te voy a hacer un padre de una gran nación y te voy a bendecir sobremanera. ¿Dónde es donde Abraham probó que sí creía en Dios o que sí creyó en esa palabra que Dios le reveló? Cuando se puso en marcha. Lo mismo sucede en el caso de cuando le dice, sacrifícame a tu único hijo Isaac. Cree Abraham la palabra de Dios, va y obra y hace lo mismo, porque para él creer es hacer la voluntad de Dios. Cuando Alejandro Magno invade Palestina y que Palestina queda a manos de los griegos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del exilio a Babilonia y todo eso? Luego ya después de los babilónicos y de los persas, tuvieron dominación griega los judíos. Cuando entra esa manera de pensar de la filosofía griega helenista, empiezan a separarse las ideas de creer y obrar. Creer empieza a ser para la concepción judía el solo profesar la fe en un único Dios, porque recordemos que los griegos eran politeístas, y entonces ya empezó a ser una cosa la fe y otra cosa las obras que se hacen por esa fe. Se empezó a dividir, pero al principio no era así. Creer era hacer la voluntad de Dios, nada más. Ahora nosotros entendemos por la concepción griega que una cosa es creer para diferenciarnos de otras creencias, y otra cosa diferente es obrar conforme a lo que tú crees, o si obras en contra de lo que tú crees. Y de allí se fue extendiendo esa manera de pensar, a paso que ya después llegó a ser una controversia en la fe y las obras. Bueno, hasta no llegar hasta el luteranismo, ustedes han de acordarse, ¿no? Hace como 500 años, donde decía Lutero que solo por la fe nos íbamos a salvar. Y aunque una parte de eso lo ha admitido la iglesia,
con sus variables y con sus asegúnes. Hay que reconocer que también las obras son necesarias, que es lo que nos marca este evangelio al final. Hace la voluntad de Dios conforme al bien y a la verdad. Eso es lo que se nos remarca en la última parte de este evangelio. Queridos hermanos, yo lo que les propongo a ustedes es tener la idea de Abraham, de la fe. La fe que es hacer la voluntad de Dios. Si tú dices creer en Dios, yo creo en Dios, en Jesucristo como mi Salvador, pues tienes que hacer las obras que Jesucristo hace, las obras que Jesucristo te pide, la enseñanza de Jesucristo, la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios. Pero si tú dices yo creo en Jesucristo y haces todo lo contrario, pues entonces tú en realidad no crees en eso. No, pero es que yo sí voy y me persino al templo y hago esto y esto y esto otro. Eso no es fe. Porque usted va y dice una cosa y luego va y hace otra. Y eso así no funciona. La fe como la conocía Abraham es yo creo y lo que creo es la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, estás creyendo en Él. Pero si no haces la voluntad de Dios, ni sueñes. Pensar que la fe es hacer la voluntad de Dios nos invita a, primero, a involucrar esa parte que dividieron los griegos de ¿y cuál Dios? Pues este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, esa es tu fe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y ahora, ¿haces lo que ellos te piden? No, pues sí, hago la lucha. Bueno, entonces sí crees. No hago lo que ellos me piden, entonces no estás diciendo que crees. Lo piensas y lo tienes en la cabeza y así lo has entendido, o así te lo enseñaron. Pero que tú creas en verdad, ni le haces caso. Eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, queridos hermanos, este evangelio nos viene a nosotros a hacer pensar. Creer en Jesucristo resucitado y creer para salvarnos en Jesucristo es también hacer la voluntad de Dios. Lo que la iglesia nos ha enseñado, fe y obras. Nomás nos lo han enseñado de una manera binómica, que yo en mi opinión eso no está bien. ¿Verdad? El binomio ese de fe y obras, debemos entenderlo como lo entiende Abraham. Síntesis sencillita. Hagamos la voluntad de Dios. Así es como se manifiesta que Jesucristo está resucitado en nuestras vidas. Vean la primera lectura, que se trata de esto. Estos apóstoles están haciendo la voluntad de Dios. Los sacerdotes, esos son los que no quieren hacer la voluntad de Dios, y las obras de ellos los van respaldando. Hasta el ángel va y ahora lo saca del bote y órale al templo de vuelta a predicar, y ahí va el chismoso. Están predicando en el templo. Ya no hay ni qué hacer. Tráiganse los escondiditas. A escondiditas no van a hacer mucho argüende, porque luego la gente se nos echa encima. Mero parecido con lo que a veces pasa dentro de la iglesia, pues es pura coincidencia, hijos míos. Es pura coincidencia. Pero bueno, hijos míos, aprendamos eso, que los apóstoles están haciendo la voluntad de Dios porque ellos creen en Jesucristo resucitado. Los otros sumos sacerdotes no creen en Jesucristo resucitado, pues hacen otras cosas que no es la voluntad de Dios. Así de fácil. Bueno, hijos míos, dadas y consideradas estas circunstancias, usted va a hacer la voluntad de Dios poniéndose su cubrebocas por lo pronto, no saliendo a la calle, quédese en su casa, no salga a la calle. ¿A qué va a agarrar esta enfermedad? Hasta el dengue le puede dar. No nomás hay ahorita coronavirus, pues si estamos plagados aquí de tanta cosa. Cuídense, hijos míos, y cuidemos todos unos a otros. Que Dios los siga bendiciendo. Ya me callo porque tienen que seguir la misa. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos por tu generosidad. Y
y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos por tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Muchas gracias. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de ustedes y es mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia que es peregrina en la tierra con tu servidor el Papa Francisco, a quien queremos mucho, y con nuestro obispo José Francisco Cardenal, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos a todos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente un saludo de paz en el Espíritu de Cristo resucitado. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Muy queridos hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios. Él es quien quita el pecado del mundo. Dichosos pues todos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hijos míos, pues entramos en una fase crítica, ya la gente casi no anda en la calle, todavía hay uno que otro medio desobediente y malentendido, que no quiere usar cubrebocas y que quiere andar como si el mundo no pasara nada. Ya por ahí se llevaron uno al bote, ya supe, ya me enteré, ya ven que no pasa nada sin que uno se entere. ¿Cómo me enteré? Pues ahí nada más me asomé por la ventana y ahí vi. Bueno, hijos míos, hay que hacer caso a lo que nos dicen las autoridades, hay que cuidarnos unos a otros y hay que aprovechar para portarnos bien, ¿verdad? Es la recomendación y que Dios nos proteja a todos y nos cuide y que salgamos bien librados de esta.
El Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre Amén. a ser parte de la felicidad y la alegría de Jesucristo resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día.